Muy buenas noches. Tenemos de invitado en esta oportunidad a don José Luis Domínguez, ministro subrogante de Transporte y Telecomunicaciones, quien ha tenido una agenda pero intensa en nuestra región, y vamos a conversar con él para enterarnos de cuáles son las novedades, porque cada vez que viene un ministro, aunque sea subrogante o ministro titular, obviamente que hay tareas relevantes que ocurren y este es el caso. Le hemos pedido que asista a nuestro noticiero y gentilmente aceptó, y estamos con don José Luis Domínguez en nuestros estudios. Bienvenido, ministro Amorrovisión. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Mire, tal como adelanté, usted ha tenido una agenda intensa, hay una cantidad enorme de actividades. Me agregó una, hay todavía fuera de cámara que espero que lo podamos hacer referencia a ello. Pero en síntesis, la razón central de venir a Arica y Parinacota, ¿cuál fue? A ver, lo primero que nuestro presidente en particular, recuerdo una anécdota simpática, el día que al día antes que asumiéramos nos dio un consejo y nos dio una tarea. Ya. El consejo era, mire, cuando tengan la oportunidad de comer, coman. Cuando tengan la oportunidad de dormir, duerman. Y cuando tengan la oportunidad de ir al baño, vayan al baño, porque nunca se sabe la próxima vez que van a tener oportunidad. Créeme que me he acordado mucho de él en todo el periodo, ¿no? Así ocurre. Ese era el consejo. Y la tarea que nos dio era que no nos sentáramos en Santiago, que estuviéramos permanentemente en regiones, porque ahí es donde, o sea, ver las cosas sentado en el escritorio en Santiago es una visión totalmente distinta de ver las cosas en donde terreno, ocurren, en terreno. Claro. Entonces, y eso yo he tratado de cumplirlo fielmente. La semana pasada estuve en Copiapó, antes estuve en Aysén, o sea, créame que si hay algo que he estado haciendo en mi gestión es estar en terreno. Y feliz de estar en Arica, porque además me tocó trabajar en Arica 6 años atrás, así que ya, qué bien. Feliz de volver a estas tierras. Bueno, a 2.100 kilómetros de distancia uno agradece que vengan visitas de Santiago, ¿no? Porque no es una distancia que recorran con mucha frecuencia algunas autoridades, algunas, ¿verdad? En ese caso, pues, es satisfactorio que haya venido, porque tal como lo adelanté, hay una agenda intensa que usted desarrolló y tiene que ver con la chatarrización, por ejemplo. Partamos por ahí, que el cambio de vehículos, sí, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, siempre la gente nos dice, oiga, ¿dónde están los fondos de espejo del Transantiago? Se supone que Santiago gasta mucha plata en su Transantiago y se supone que hay lo que se llama el fondo espejo, que es el mismo recurso que se deben gastar en regiones. Pues bien, esto es un ejemplo evidente de dónde se gasta plata del espejo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el gobierno regional, en este caso, le pasa recursos a propietarios de buses o taxis colectivos para que renueven su equipo. Y cuando renueva su equipo, ganamos todo. Gana, por cierto, el empresario, pero también gana el transporte público. Claro. Ganamos en comodidad, ganamos en seguridad, que es muy relevante, ganamos en emisiones, vale decir, son vehículos más amistosos con el medio ambiente, y por cierto en dignidad. Entonces, claramente es un gana-gana, ¿ah? Todos ganamos y por eso que lo estamos haciendo. En este caso, lo que estamos haciendo también es asegurarnos que el vehículo viejo se destruye. Importante eso. Muy importante. En promedio esos vehículos tenían 13 años, además con millones de kilómetros, seguramente con odómetros adulterados, así que la verdad es que no sabemos qué kilometraje tenían, claro. Pero claramente al final de su vida útil, en las peores condiciones técnicas y obviamente contaminando mucho. Por lo tanto, asegurarnos de que ese auto es chatarrizado, vale decir, transformado un auto en un paquetito pequeño, digamos, que además se vende como fierro. Claro. Así que, en definitiva, en eso estábamos revisando que la actividad de chatarrización efectivamente se hiciera, se chequea el número del motor, o sea, es bastante concreto. Bueno, eso que se convierte en chatarra
en otro sentido se convierte en mejorar la calidad de vida de las personas. Justamente, justamente. Ese es un muy buen punto, porque si yo hoy día le decía al principio, básicamente estuvimos en 4 actividades, y si uno pudiera resumir estas 4 actividades, son 4 actividades que en definitiva van a mejorar la vida de las personas, los habitantes de Arica. Claro, claro. Y en forma súper concreta. Yo creo que si hay algo que hemos aprendido de las manifestaciones es que la gente no quiere discursos bonitos, lo que quiere son cosas concretas, cosas que me ayuden a mí. ¿Ah? Y estas 4 cosas que vamos a pasar a revisar son todas que en definitiva de alguna u otra forma llegan a todas las habitantes en esa dirección de Arica, exactamente. Ministro, hay algo que es una novedad en cualquier región, porque no es fácil instalar estas famosas unidades operativas de control de tránsito en provincia, no es tan frecuente. Y una ciudad como esta que está creciendo, se está extendiendo. Eso de provincia se le nota la edad, digamos, porque ahora se habla de regiones. Sí, bueno, provincia, regiones, en fin. Pero, a ver, yo también hablo de provincia, por eso que... Le voy a volver la pelota, entonces, sí. Pues la capital del reino tiene de todo. Justo. En los feudos estamos mal. Exacto, no, es muy importante lo que te dice. Hoy día la segunda actividad fue justamente recibir de bienes nacionales un terreno en el Alto de Arica, donde vamos a construir lo que se llama la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Sí. Usted me dirá qué tiene que ver con la señora Juanita, la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Pareciera que nada, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque lo que hace la Unidad Operativa de Control de Tránsito es recibir físicamente, vía una fibra óptica, la señal de todos los semáforos de Arica. En la ciudad. Que hay básicamente del orden de 50 cruces semaforizados en Arica. Sí. Entonces lo recibe todo. ¿Y qué hace con eso? Cambia la programación de acuerdo al flujo. O sea, con esa información... En las horas peak, ¿no? En las horas punta o en las horas valle, en la noche también se puede dejar intermitente. O sea, puede dinámicamente mover los tiempos de los semáforos. Y eso en definitiva lo que hace es que la gente se va a desplazar en menores tiempos, claro. Y eso son tiempos para todas las personas, es muy importante. Todos queremos tener más tiempo disponible y justamente una unidad operativa con tránsito hace exactamente eso, poder sincronizar los semáforos, darle tiempo a los semáforos tales de que yo voy a optimizar la menor tiempo de espera en cada semáforo. Y eso, lo que estamos haciendo hoy día, recibir el terreno, y al Ministerio destinó fondos para lo que es el proyecto debiéramos tenerlo fin de año, principio del próximo, así que el próximo año debiéramos estar hablando de iniciar la construcción. Ya. Para que tenga una idea, el norte solo tiene una unidad operativa de control de tránsito, que es en la ciudad de Antofagasta, no tiene Iquique, no tiene Copiapó, tampoco tenía Arica. Claro. Bueno, es interesante en general como operación, esto es como los aeropuertos, ¿no? El control dice suba, aterrice, no aterrice, en fin. Esto es con los vehículos. Pareciera, como usted señalaba hace un minuto, que no tiene mayor relevancia para la comunidad, pero sí la tiene. Sí la tiene. Usted apuntó bien en el sentido de que todos queremos disponer de nuestro tiempo y se pierde mucho tiempo cuando estos semáforos no están coordinados y se forman trancas, colas, en fin, que no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es. Pero al haber un control central, sí se permite entonces que esto funcione de manera coherente. Y quiero decirle que tiene un segundo beneficio que también es de utilidad pública. Nosotros también vamos a tener la información de todas las cámaras, hay muchos cruces semaforizados que tienen cámaras. Okay. También la recibimos y la concentramos, y al concentrarla es muy útil, por ejemplo, para temas de seguridad. En general, en todas las unidades operativas de control de tránsito tenemos carabineros presentes. Carabineros le interesa mucho saber qué es lo que pasa en la ciudad, claro, y evidentemente es una información muy útil. Eso, ¿cuándo estaría instalado y funcionando, cree usted? Sí, como le decía, nosotros recibimos el terreno, ya licitamos y adjudicamos el diseño para la construcción. Ese diseño irá a estar los primeros meses del próximo año y ahí tendríamos que licitar la construcción. Construcción normalmente debe ser 8 años más, así que...
el 21, final del 21 podría ser que estuviéramos Sí, yo creo que controlando el más tránsito. bien inicio del 22. ¿Verdad? Espero venir a inaugurarlo. Bueno, interesante sería. Espero venir a inaugurarlo. Claro. Bien, va a haber que esperar un poco, pero va a traer muchos beneficios a partir Sin duda, de ese momento. sin duda, Y eso es lo sin que duda. hay que considerar. Oye, me decía el Ceremi, 13 años que está la solicitud en bienes nacionales. 13 años. 13 años. Y hoy día la hemos recibido la redestinación para construir la unidad operativa de control de tránsito. Caramba, ¿Sí? eso es falta de coordinación entre los servicios, ¿no? No sé. Pongámonos de acuerdo No sé. para que el Estado funcione No sé. coordinadamente, será la consigna. Bien, pero por fin apareció el terreno y entonces está la voluntad del Ministerio también para concretar esta necesidad y que además tenemos un flujo peatonal y vehicular y de bicicleta Sí. bastante intenso. Exactamente. Esta es una ciudad donde hay demasiados vehículos en la calle, automotores, ¿no? Estamos hablando de 80.000 o más. 85.000 vehículos particulares, 4.000 vehículos de transporte público, 89.000. Y 100.000 viajes en el año de camiones bolivianos. Además, se agregan, Claro. por cierto. Claro, no, sí, no es una tarea menor coordinar esto. Así es. Y es una urgencia, diría yo, porque la ciudad está de repente entrando en horas caóticas, sobre todo con el tema del puerto, que ya vamos a tocar algo sobre el puerto también. Sí. Pero se agradece porque de verdad el flujo de vehículos grandes es un tema en la ciudad porque entran a pleno centro de Arica y eso genera unas dificultades que no se imagina. Bueno, usted estuvo ya acá 6 años, sabe más o menos lo que ocurre. Ministro, se agradece eso, de verdad, lo hago como un énfasis porque estábamos ya sufriendo, bueno, y ahora con los problemas que ha habido, han desaparecido semáforos, toda la cosa se complicó mucho más. Exactamente. Así que es una solución realmente interesante para una ciudad que está en crecimiento, en franco crecimiento. Ahora, usted vino también por unas plantas de revisión técnica. Vimos que se habían instalado otras más hacia el norte de la ciudad. Sí. ¿Cuántas van a haber finalmente? Efectivamente, hoy día Arica cuenta con 2 plantas de revisión técnica, una de las cuales terminó su plazo, le prorrogamos porque evidentemente 2 creemos que es insuficiente, tenemos bastantes filas de vehículos, por lo tanto había que licitar, se licitó, se hizo el trabajo, se licitaron 3 nuevas plantas. 3, ya. Se cierra una y entran 3, vale decir, vamos a pasar de 2 plantas a 4 plantas. Ok. Y lo que estamos haciendo es inaugurar la primera de las 3 nuevas plantas. De acuerdo. Las otras 2 están para abril, o sea, no están para 2 años más. Abril de este año. Ya. O sea, en abril de este año, Arica va a contar con 4 plantas de revisión técnica operativa en lugar de 2. Eso significa, evidentemente, que para los usuarios los tiempos de espera van a ser menores, facilita, de nuevo. Sí. Estas son cosas concretas que la gente le beneficia en lo directo y en lo personal. Por supuesto. Además, estas son plantas con la última tecnología. Entender también de que esto no es una obligación. O sea, si bien, por cierto, estamos obligados a hacer nuestra revisión técnica, pero es útil, es muy útil para uno mismo. Somos nosotros los beneficiados de asegurarnos que nuestro vehículo esté en condiciones para circular. Claro, yo creo que somos los primeros beneficiados nosotros mismos, después el resto de la comunidad. Sí. Entonces hay que entenderlo que esto nos está ayudando más que sea una obligación que tenemos que cumplir. O junto con ser una obligación, es un beneficio directo a las personas que son propietarios de vehículos. Exactamente. Y que tienen menos posibilidades de accidente, ¿verdad? Exactamente. De quedar en pana por ahí. Y también de gases contaminantes, evidentemente se controlan gases, así que apuntan a esa misma dirección. ¿Y en cuanto a tarifas, son parejas todas? Similares. No, hay una pequeña diferencia, pero es mínima. Ya. No es significativo. Bueno, con tantos vehículos a lo mejor va a hacer falta no 4 plantas dentro de un tiempo, ¿no? Mucho más, pero bien. Por ahora con esto sí se viene a resolver en gran medida el déficit. Sí. Ministro, usted estuvo en el puerto también de Arica y me comentaba antes de conversar frente a cámara que hay una actividad también El relevante. puerto está haciendo una actividad muy relevante. A ver, Arica
en buena parte vive de la actividad del puerto. Sí. Y el puerto, en más de un 70% de su flujo es Bolivia. Así es. Entonces, obviamente tenemos que preocupar de que el puerto esté a la altura de las necesidades de los barcos. Los barcos han ido migrando a mayores tamaños y mayor escalado. Ajá. Y evidentemente que los puertos tienen que ir adecuándose. Y nuestro puerto de Arica le faltaba un sitio adecuado para recibir hoy día las esloras de los barcos grandes, estamos hablando de 350 metros, y tenemos que prepararnos para ello con calados que van 11 metros. Y justamente lo que se está haciendo en los sitios 4 y 5 es dragado del sitio para poder cumplir con esta condición de calado. Sí. Y permitir que el día de mañana sigan llegando la nueva tecnología de barcos. Barcos Y de eso, mayor envergadura. De mayor envergadura, y ese es un trabajo que se está desarrollando, deberá estar terminado a fines de este año. Y evidentemente esto nos permite visualizar que Arica va a seguir siendo un puerto competitivo para las naves. Entonces, por eso que es relevante, porque en definitiva significa que la actividad económica que genera el puerto va a seguir permaneciendo, porque si no, corríamos el peligro de que el barco dijera, no, ¿sabe qué más? Voy a ir a Iquique, por ejemplo, que tengo mejores condiciones. Esto nos permite tener un puerto competitivo. Bueno, yo creo que eso está demostrado, ya que los bolivianos, los empresarios bolivianos prefieren este puerto, a pesar de tener hilo, una muy buena oferta de Efectivamente. Perú, está Iquique o podría ser Antofagasta, en fin, ¿no? Pero también, por ejemplo, empresarios peruanos prefieren descargar acá, ¿no? Sobre todo vehículos, por ejemplo, ¿no? Se está trabajando con los empresarios peruanos para que utilicen con mayor frecuencia nuestro puerto. El puerto evidentemente tiene facilidades destinadas exclusivamente para los peruanos, está bastante subutilizado y creemos que evidentemente ahí hay una potencialidad a desarrollar relevante. Sí, claro. Lo que, bueno, uno escucha acá de la gente del transporte pesado, es que las aduanas, tanto chilena como peruana, deberán de aunar criterios, ¿no? Y facilitar justamente este gran volumen de cargas que se desplazan entre los dos países. Sí, yo creo que evidentemente en lo que es la burocracia siempre se puede mejorar, no hay duda. Claro. Pero lo concreto es que Bolivia usa nuestros puertos y no los peruanos para todo su comercio exterior, así que tan mal no lo hacemos. No, y de hecho hubo un reajuste de las tarifas. Sin duda, y sin duda. Al principio hubo algunos reclamos, Sin pero duda, ahora lo que hicimos fue normalizar las tarifas. Claro. Tenía un rezago de reajuste de tarifas que evidentemente fue necesario actualizar y no podíamos tener puertos discriminatorios con respecto al resto. Entonces era necesario normalizar la tarifa, cosa que hizo muy bien la empresa portuaria y que hoy día está con tarifa normalizada y trabajando normalmente. Y la carga se ha mantenido en su volumen. Además, y fueron crece. muy inteligentes porque hay un cobro que se hace por la estadía de la carga en puerto. Y le dijimos, mire señor, si usted está menos de 24 horas, no le cobro. Una oferta ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que pareciera que somos torpes, no, porque en la medida de que la carga estaba mucho tiempo en el patio del puerto, el puerto se nos va acopando y necesitamos ampliar el puerto. Si nosotros le damos mayor flujo, la carga se evacúa y nos vamos a demorar bastante más en necesitar nuevas inversiones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ahorrar inversiones en forma indirecta. Está bien. Ahora, a propósito de inversiones, se habla cada cierto tiempo aquí en la región de la necesidad de otro puerto más grande y más hacia el norte, ¿no? En el litoral nuestro. ¿Eso todavía está en veremos? ¿Hay algún estudio? Yo diría que por el momento no se visualiza como necesario. Nunca hemos tenido problemas de evacuar barcos, por lo tanto, razonablemente en un futuro mediano no se visualiza la necesidad de construir un nuevo puerto. Ya. No. Bueno,
Aquí, no sé, de repente empieza el tema, se da vuelta, pero queda aquí en la región finalmente. Por último, ministro, quería consultarle en el área que no es estrictamente la suya, pero que tiene que ver con telecomunicaciones. Estamos prontos a tener conexión de fibra óptica en Bisbiri, en Putre, en Cuya. Muy importante. ¿No? Eso es relevante también. Muy importante. Se licitó lo que se llama la red troncal de la fibra óptica. Sí. Está un contrato que se desarrolla este año. Es muy importante porque es el troncal de telecomunicaciones que se está haciendo, se está haciendo un nuevo troncal de telecomunicaciones que permite mucho más cantidad, flujo de información. Claro. Entonces, a partir de este troncal se van a hacer lo que se llama la última milla, que es llegar a todas las localidades, de tal forma de que la mayor cantidad de poblados tengan cobertura, pero cobertura de calidad, no cobertura que se cae permanentemente. No, y hay ¿cómo se llama? Un trueno y se cae la señal. Eso es. Entonces esto va a cambiar radicalmente, y si esto le agregamos de que ya yo visualizo que el próximo año debiéramos incorporar la quinta generación 5G que se llama. 5G significa en la práctica mucho mayor velocidad, mucha mayor capacidad, calidad también. Y necesitamos capacidad de transmitir eso, y aquí la fibra óptica es la importante. Ya. Ahora, evidentemente que todo esto apunta a, o guarda relación o se suma, no sé realmente cuál sería la calificación exacta, pero en definitiva yo lo veo como un aporte al plan Alto Andino, ¿verdad?, que el presidente Piñera también ha iniciado en la región para consolidar la frontera norte. Sin comunicación no hay posibilidad de consolidar. Es que está pasando, bueno, el mundo está cambiando, y los que tenemos más edad nos damos cuenta de que los cambios son cada día más rápidos. ¿Eh? Sí. Y si hay algo que uno visualiza es que hoy día, toda la vida para nosotros la conectividad era muy importante, pero la entendíamos que teníamos que tener acceso, camino físico. Y hoy día yo diría que es casi más importante la conectividad digital que la conectividad física. O sea, un señor en Bisbiri que puede estar conectado al resto del mundo 24 horas, es un señor que está tranquilo. Así es. Antes tenía que trasladarse por un camino que se cortaba en invierno, etc. Estaba mucho más aislado. Hoy día, en la medida que tenga comunicaciones, se siente parte integrante del mundo. Entonces, por eso es que es tan importante las telecomunicaciones, porque en definitiva nos dan sentido de pertenencia. Claro. Entonces, es muy relevante su desarrollo, y es muy relevante que existan y estén extendidos por todo el país, sobre todo las localidades más remotas. Así es. Aprovechando que está usted, llévese un encargo con respecto a Bisbiri y a General Lago. Nunca han tenido servicio de electricidad. Estamos peleando para que eso ocurra, y todo esto podría ser muy útil si ellos pueden encender a cualquier hora su televisor. En fin, yo creo que, bueno, pero ahí se escapa de mi área, pero conociendo Bisbiri, porque estaba en Bisbiri, ¿sí? Todo parece indicar que lo más sensato es colocar paneles fotovoltaicos con un buen rack de batería y que abastezca energía. Esa es la solución que hay por ahora, y el motorcito con... Pero es que si usted agrega batería y agrega paneles, es 24/7 por supuesto, y limpio, seguros, económico, y eficiente. O sea, de verdad es una buena solución para vivir. Sí, sobre todo en los lugares aislados, ¿no? Que hay personas que viven, una familia o dos, a muchos kilómetros de vivir. Sin duda. Están aislados, y ahí llevar una red eléctrica también es un problema. Por eso, ahí es una muy buena solución. La solución fotovoltaica es una muy buena solución para lugares aislados. Bien, ministro, agradecido de su presencia en nuestro canal, y deseando que haya sido una jornada también muy provechosa para usted, muy por provechosa. lo que nos queda a nosotros, evidentemente para los ariqueños y para Inacotense sí lo es, por lo que usted ha inaugurado, ha conversado y ha diseñado para que pronto sea una realidad. Así que desde ya agradecemos su presencia en la región. Muchas gracias. La verdad es que para mí venir a Arica siempre es muy grato. Tengo mucho cariño porque trabajé aquí, y además es una región extremadamente muy bonita. Tiene además unos activos naturales preciosísimos. Véngase a vivir acá, pues.
No lo descarto. Créame que no lo descarto. Este es un paraíso comparado con el resto del país. Sobre todo con Santiago. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.